invitarle allí a abrir en sus Biblias el libro de Job, capítulo 1. Hoy he querido hacer un cambio en la secuencia de mensajes que hemos estado teniendo en Primera de Pedro con motivo del Día de los Padres. Así que quería traer algo más acorde a la fecha y por eso he cambiado el texto, porque no puedo inventar en Primera de Pedro un mensaje que sea para los padres. Pero quizás alguien diga, pero habrá algo alentador para nosotros en el libro de Job. Vamos al libro de Job. Job capítulo 1. Solamente voy a estar leyendo los versículos del 1 al 5. Dice allí la palabra del Señor en Job capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por el inmenso privilegio que nos das de ser tus hijos y de tenerte como Padre. Háblanos en esta mañana, que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas de manera poderosa, de manera que nos edifique, de manera que también nos reprenda si estamos haciendo algo que no te agrada. En especial te pido que tú puedas hablar a la vida de cada uno de los padres que estamos aquí, Señor. En tus manos me pongo y me humillo para dejar que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Que seas tú glorificado en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje: un padre conforme al corazón de Dios. Un padre conforme al corazón de Dios. En estos días que nosotros vivimos, la paternidad es una crisis, es un problema. Es tan fuerte la crisis que hay con la paternidad que creo que hay una frase por ahí que dice que padre puede ser cualquiera, pero madre es una sola. O sea, vean hasta dónde nos han relegado nosotros los padres, que no importa quién ocupe ese lugar, ¿no? Pero realmente padre no puede ser cualquiera. Padre es quien se metió en el negocio, ¿no? Porque todo requiere de 2 partes. Una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina se debe llamar padre y la parte femenina se debe llamar madre. Lo que pasa es que esta crisis de paternidad que hoy estamos viviendo también es el resultado de la crisis de hombría que hay en el mundo. Hay una crisis con el género masculino. Y no es porque los hombres estén dejando de ser hombres, aunque eso también está pasando, ¿no? Que también hay muchos hombres dejando de ser hombres. Pero tiene que ver también con que hay muchos hombres que no saben lo que es ser hombre. Y hablábamos ayer en el programa que tuvimos en el cerro, de cómo tenemos a veces un concepto equivocado de lo que es ser hombre. A veces pensamos que ser hombre es ser un tipo duro, un tipo que es respetado y temido en la calle, con el que nadie se puede meter. Ese es el concepto de hombría que muchas veces se tiene, ¿no? Y evidentemente la Biblia no nos enseña eso. La Biblia enseña que ser un hombre es ser un líder. Si usted nació hombre, déjeme decirle que por ley le toca ser líder. Y que no se me pongan bravas las hermanas que hay aquí en esta mañana, pero eso es lo que le toca al hombre.
El hombre nació para ser líder. Y quizás alguien aquí sentado, alguna hermana aquí sentada, mire hacia el lado y diga, líder. El pastor no sabe lo que está diciendo. Si yo no cojo la rienda, esto se va. Esto se va a bolines. Pero eso está mal, hermana. Estimada hermana que está aquí, celosa del hogar, celosa de las cosas del Señor. Eso está mal. Porque el hombre es quien debe ser el líder de la casa. ¿Verdad? Hay pautas. ¿Sí? Eso es parte también de la crisis de identidad del hombre. Que como no entiende cuál es su rol, la identidad como hombre también está afectada y piensa que es el que se impone, que es el que grita más, que la violencia es el recurso para hacer valer su liderazgo, y todas esas cosas, por supuesto, están desestimadas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, si estamos mal en la cuestión de la masculinidad, ¿cuánto más no lo estaremos en la cuestión de la paternidad, que viene precisamente sujeta o subordinada a una correcta imagen de uno como hombre? Y disculpen si este sermón suena muy masculino. Sé que no es el tema para los varoniles, esto es un tema para toda la iglesia. Pero espero que el Señor pueda hablarle también a usted que está acá y quizás no se siente identificado como padre, o usted que está acá y sabe que es madre o va a ser madre. Pero quiero que piense incluso para aquellas muchachas que están aquí, la clase de padre que quisieran tener para sus hijos. Porque realmente a lo que debe aspirar todo hombre cristiano es a ser un padre conforme al corazón de Dios. Como hay tantos modelos de paternidad por ahí, necesitamos saber cuál es el modelo que verdaderamente Dios espera que viva un hombre cristiano. Está el modelo de padre de lo mío es aportar. Entonces, él se siente realizado y cree que su función como padre se ha cumplido porque trabaja y el dinero y la comida no faltan en la casa. Pero ese es un modelo incompleto. El padre es alguien más, es algo más que proveer. ¿Ok? El padre no es solamente el que procrea, es el que está. De ahí la famosa frase que padre es cualquiera y madre una sola, ¿no? Porque muchas veces esa ausencia de la figura paterna en el hogar es tan recurrente en tantos hogares en nuestra sociedad, que lo que estamos viviendo es que prácticamente la figura del padre es desestimada, abandonada totalmente. Hay algunas mujeres que incluso se sienten orgullosas de decir que son madres solteras, pero no debiera serlo. Porque todo hijo merece y necesita la figura del padre. Una de las cosas que a mí me ha tocado vivir como padre es que mis hijas necesitan que yo me acueste al lado de ellas para que se queden dormidas. No sé cuál es la magia. Entonces yo, para no creerme muchas cosas y para que mi esposa no se sienta celosa, yo no le presto mucha atención a eso, pero ella me dice a mí, el problema es que tú les transmites seguridad. Y es real. Es real. O sea, papá está aquí, me puedo quedar dormida. Incluso ellas saben que yo me levanto después. Pero el problema no es si después yo estoy acostado, sino si a la hora de ellas quedarse dormidas, yo estoy ahí. La más grande incluso me ha dicho, yo sé que tú te acuestas al lado mío, pero cuando yo me despierto ya tú te fuiste ya. Pero los padres representamos la seguridad que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso la verdad que yo quiero compartirles en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, es que todo padre necesita imitar a Dios. Todo padre necesita imitar a Dios. Fíjese que Dios no se llama madre. Dios no se hace llamar madre. Dios se hace llamar padre. Es un error enseñar que Dios es nuestro padre y nuestra madre. Dios no tiene esos dos roles. Dios tiene un solo rol, y es ser padre. Lo que pasa es que ese rol de padre se ha desbaratado tanto en nuestra sociedad
que pensar en Dios como Padre es como traspolar ideas que no encajan en Dios, porque es pensar que Dios es un abandonado, que Dios es un despreocupado, porque esa es la imagen que se ve tristemente en la sociedad de lo que es un padre, cuando debiera ser todo lo contrario, cuando lo que debiéramos es hacer, mirar a Dios y ver la clase de padre que es Dios, para entonces a nosotros mismos decirnos, necesitamos ser esa clase de padres. ¿Cómo podemos, a la luz de la vida de Job, aprender algunas verdades necesarias para ser esa clase de padre que imita a Dios? En primer lugar, siendo alguien íntegro. Siendo alguien íntegro. Todo padre, si quiere imitar a Dios para tener un corazón conforme al de Dios, necesita ser íntegro. Y para ser alguien íntegro, usted tiene que mostrar rasgos de integridad. Parecerá una tontería lo que estoy diciendo, pero no es cierto, porque muchas personas creen que son íntegras, pero no dan ningún tipo de rasgo de integridad. Y la integridad se manifiesta por cuestiones y comportamientos que son propios de estas personas. El primero de ellos, lo vemos allí en el versículo 1, es que Job es descrito como un hombre perfecto. Ya el concepto de integridad se nos empieza a hacer grande. O sea, perfecto. Y la idea de perfección en la mente hebrea era una idea de ser algo completo, ¿ok? Algo completo en el sentido de que no faltaba un elemento en la vida de esta persona. También este término que se usa para perfecto es un término que habla de inocencia, de alguien que no es culpable, que no se le puede señalar ningún tipo de culpa. Y para nosotros realmente es un desafío, porque si la integridad implica perfección, ¿cuánto nos falta a nosotros por esa perfección? Recuerdo que en estos días mis hijas querían que yo hiciese algo con ellas, pero es que uno va a una velocidad tremenda. Y les dije por la mañana, les prometo que por la tarde nos vamos a tirar por la loma para abajo del seminario, en yagua y en cartones, y vamos a montar bicicleta por el pasillo y patineta. La más chiquitica me dijo, tú siempre prometes y no cumples. Los niños también tienden a exagerar, no le haga caso a todo lo que dice, ¿sabe? Yo no soy así. Pero ellos cuando quieren defender sus causas, ellos sí lo ponen a usted como el más malo de la película. Le dije, no, incluso mi esposa me defendió, ¿no? Dice, ¿cuándo papá te ha dicho que va a hacer algo y no lo cumple? Y yo me impactó aquello porque realmente no soy de prometerle cosas a mis hijas, pues no me gusta, prefiero cumplirla. Y cuando estoy pasando el mediodía y voy a las clases, le digo a mi esposa, acabo de acordarme que a las 5 de la tarde tengo una reunión con los jóvenes en la iglesia y no voy a poder cumplir mi promesa. Y aquello me impactó porque yo había prometido algo, pero había olvidado que ya tenía un compromiso previo. Y eso nos habla un poco de lo que es la perfección, ¿sabe? La perfección involucra muchas veces que debemos también cumplir lo que prometemos. La perfección involucra muchas veces que no podemos ser personas de doble ánimo. En ese momento fui culpable. Menos mal que ellas no se acordaron de la promesa, pero delante de Dios tengo un problema, porque prometí algo que no pude cumplir. Y Dios se toma muy en nuestros compromisos. Entonces, ese grado de perfección lo vemos en un hombre como Job, a quien la Biblia describe como un hombre perfecto, de quien usted no encuentra esa descripción en muchos hombres de la Biblia. Porque si usted ha leído la Biblia completa, usted no encuentra que a muchas personas la Biblia los describa como hombres perfectos. Este es uno de los pocos hombres perfectos en la Biblia. Dice la palabra de Dios que también es recto. Y esta palabra rectitud también está muy asociada a la anterior, que es perfecto, porque esa rectitud es
que moralmente es inocente. Y la moralidad es un valor que en estos días está prácticamente en peligro de extinción. La moralidad es un asunto serio y un asunto que muchas veces los hombres no cuidamos. Fíjese si los hombres a veces no cuidan tanto el asunto de la moralidad, que cuando se habla de que una mujer le fue infiel a su esposo, eso es un escándalo, una cosa seria. Pero cuando es un hombre que él es infiel a su esposa, eso es normal. Eso es como que parte de la naturaleza, ¿no? Del hombre. Eso es como una cuestión propia del hombre. Entonces también como que se crean estereotipos. No, los hombres no son confiables, los hombres siempre tienden a la infidelidad. Pero el problema es esto. Todo hombre está llamado a ser alguien recto. Todo hombre está llamado a ser moralmente limpio, inocente. Y si nosotros como hombres no cuidamos esa inocencia y esa rectitud, algo nos va a contagiar, algo nos va a dañar. Y no estaremos siendo la clase de padres que nuestros hijos necesitan que seamos. Porque hay una realidad, los hijos siempre están pendientes de todo lo que hacemos los padres. Y son los primeros críticos que tenemos en la familia. Cuando moralmente no actuamos de la manera que debemos actuar, los primeros en darse cuenta son nuestros hijos. Lo triste es que a veces ellos no te lo dicen en tu cara, pero te lo guardan. El día de mañana, cuando uno quiere pedir y exigir cierto comportamiento, cierta respuesta, moralmente no tenemos la capacidad de exigir lo que no hemos sido capaces de hacer en lo privado. La Biblia también describe a Job como alguien temeroso de Dios. Y cuando la Biblia habla de una persona temerosa de Dios, en realidad ¿a qué se está refiriendo? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por lo tanto, un hombre temeroso de Dios, ¿qué cosa es? Es un hombre sabio. Dice el propio libro de Job en el capítulo 28, versículo 28, lo siguiente. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Job era un hombre sabio. Job era un hombre sabio. Padres, necesitamos ser hombres sabios, porque el consejo que nuestros hijos necesitan, si no se lo damos nosotros, ¿quién usted cree que se lo va a dar? ¿Quién usted quiere que le dé un buen consejo a sus hijos? Tristemente, muchas veces los hijos no quieren escuchar el buen consejo. Pero si no somos sabios en dar el buen consejo, entonces ellos sí se van a buscar sus propios consejeros. Y van a escuchar el consejo que nosotros no queremos que ellos escuchen. Entonces alguien aquí sentado puede decir, sí, pero es que a mí Dios no me dio esa capacidad de palabra, esa facilidad que usted tiene, pastor, de hablar, o que otros hermanos tienen de hablar. Mire, hermano, usted no necesita tener esa capacidad de expresión, de lenguaje. Usted lo único que necesita es ser alguien temeroso de Dios. Porque un hijo siempre va a querer escuchar a alguien temeroso de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el poder de su convicción no viene de la elocuencia de sus palabras, sino del testimonio que usted tiene. Usted puede ser la persona más bruta del mundo. Usted puede ser la persona más torpe para hablar y para explicar las cosas. Pero cuando usted es un hombre temeroso de Dios, usted tiene testimonio, usted impone respeto. Usted es alguien que se gana el derecho a ser escuchado. Porque Dios lo aprueba, porque Dios lo respalda, porque Dios le ayuda a ganar precisamente la atención que usted demanda de sus hijos. La Biblia también describe a Job como alguien apartado del mal.
Y en ese mismo versículo 28 de Job 28, nosotros leemos que precisamente el apartarse del mal está muy ligado también a la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿A qué muchas veces ligamos nosotros la inteligencia? A la capacidad de pensar, ¿verdad? La capacidad de razonar. ¿Quién creemos que es una persona inteligente? Normalmente decimos que una persona inteligente es la persona que no necesita estudiar para sacar un examen. O esa persona que nada más de escuchar una cosa ya sabe lo que tiene que responder. La Biblia dista de ese concepto que nosotros tenemos de alguien inteligente. La Biblia dice que una persona inteligente es la persona que se aparta del mal. La inteligencia no está ligada a la capacidad mental o de raciocinio que tiene un ser humano, sino más bien a el acto precisamente de apartarse de lo malo. Y uno dirá, bueno, claro, hay que ser muy bruto para estar en lo malo. Bueno, si usted supiera que todos aquí somos tremendos brutos y con el mayor respeto que usted se merece, pero lo malo le gusta a todo el mundo. Fíjese si lo malo le gusta a todo el mundo, que la Biblia está llena de advertencias de no pecar contra Dios, llena de advertencias de no hacer lo malo, de no seguir el camino malo. Y uno dice, pero si la cosa es tan mala, ¿por qué entonces las personas caen en lo malo? Precisamente porque el mal tiene su atractivo. El mal tiene la forma de engancharnos, de atraernos, de captar nuestra atención. Por eso la Biblia sabe cómo describe a la mayoría de los hombres. La Biblia usa un término para describirnos y es necios. Incluso la Biblia dice que el necio, ¿qué cosa es lo que dice en su corazón? No hay Dios. O sea que ni siquiera usted tiene que hacer algo muy malo para ser un necio. Simplemente con decir Dios no existe, ya usted es un necio. No es un acto inteligente negar la existencia de Dios. No es un acto inteligente apartarnos de la sabiduría de Dios. No es un acto inteligente escoger vivir a nuestra propia manera y rechazar el camino de Dios. No es inteligente. Job tenía todas estas cosas. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué envidia le tengo a Job? Una envidia sana, porque yo quiero todo eso también. Eso es una forma en que nosotros nos damos cuenta de la integridad de este hombre. Pero también esta forma de mostrar la integridad es muestra del carácter de Dios, porque Dios es descrito como alguien recto en Isaías 26:7. Así que cuando nosotros estamos viviendo en integridad, nosotros también estamos mostrando rasgos del carácter de Dios. Ser alguien íntegro también implica practicar la justicia. Quizás tú y yo tengamos un concepto de justicia que muchas veces es nuestro propio concepto de justicia. Pero mira lo que dice Job en el capítulo 29, los versículos del 12 al 17. Aquí en Job 29, Job recuerda su felicidad anterior. Job recuerda cómo Dios lo había bendecido. Pero Job también recuerda las cosas que él había hecho que son parte de esa integridad. Dice a partir del verso 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Un hombre íntegro no recoge su integridad solo para su casa. Mira, a veces usted tiene que mostrar la integridad hasta con los niños mala cabeza del barrio.
A veces usted tiene que ser el padre que esos niños necesitan. Porque se ponen a inventar, a hacer cosas y usted dice, ¿y dónde están los padres de esos chiquitos? Todo hermano aquí que tiene un patio con una mata de mango en estos momentos sabe lo que eso significa. No solamente tiene que cuidar la mata de mango, sino también tiene que cuidar a los chiquitos que se le van a subir en la mata de mango. Casi que tiene que convertirse en el padre de esos niños. Mire, yo no sé usted en su barrio, en su lugar, la gente que ha vivido muchos años en un lugar, en una barriada, en una cuadra, quizás puede recordar personas que eran como los padres de la cuadra. Eran personas que el barrio reconocía y respetaba de alguna manera porque hacía valer su autoridad. Entonces, también eran las personas que muchas veces eran como que odiadas porque no dejaba a los muchachos divertirse ni entretenerse en ningún momento. Hoy en día eso se está perdiendo. Hoy en día no queremos meternos en la vida de nadie. Hoy en día no queremos asumir la responsabilidad de otros. Hoy en día es un reto ser íntegro, porque queremos vivir nuestra integridad para nosotros solamente. Y hay un mundo allá afuera que tristemente no tiene el ejemplo de lo que es un buen padre y necesita que nosotros se lo demos. En segundo lugar, imitar a Dios también es ser un líder espiritual. Dice Job capítulo 1, versículo 5 lo siguiente. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Una de las cosas que es parte del rol de uno como padre es promover la adoración en su hogar. Eso le toca a usted, hombre. Lo que muchas veces se lo dejamos a la mujer. Entonces la mujer es la que tiene que venir y decirnos, vamos a hacer el culto familiar. Vamos a tener devocional, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Eso no le toca a la mujer, ¿sabe? Eso a quien le toca es a usted, hombre. Usted es el líder. Y para algunas cosas sí queremos ser líderes, pero para los otros también tenemos que serlo. Y una de las cosas que son parte de nuestro liderazgo y de ser cabeza de familia es precisamente que tenemos que ser los promotores número uno de la adoración en la casa. La iniciativa de venir a orar como familia tiene que ser de nosotros los padres. La iniciativa de venir a leer la Biblia y a orar tiene que ser de nosotros los padres. De coger a nuestros hijos y arrodillarlos y pedirles que oren, tiene que ser nuestra, de nosotros como padres. Quizás usted diga, sí, pero es que uno llega cansado, uno tiene tantas responsabilidades, pero esa es la responsabilidad número uno, ¿sabe? Porque por mucho que usted trabaje para el mundo y para la calle, si usted tiene en su casa un problema, no importa cuánto gane en esta vida, no importa cuánto tenga, ese problema es más serio que no tener dinero. Ese problema es más serio que no tener comida. Porque tener un hijo rebelde, un hijo alcohólico, un hijo en las drogas, un hijo metido en la violencia, en la prostitución, eso es mucho peor que no tener comida, que no tener ropa. Y uno dice, sí, pero es que eso es un extremo. ¿Usted sabe cómo empezaron todos esos hijos a hacer todo eso? Yo estoy seguro que la gran mayoría de los padres de esos hijos no se propusieron que sus hijos fueran así. Pero todo empezó porque papá está muy ocupado. Papá tiene mucho trabajo que hacer. Papá llegó muy cansado de la calle. A papá hay que respetarle su descanso. Al papá hay que respetarle su tiempo de televisor. Papá se levanta muy temprano. Mire, nadie lo mandó a meterse a papá. Bienvenido al negocio más duro de todos los negocios, que es ser padre. Cuando yo termino a las 5 de la tarde, que he dado clases el día entero en el seminario, y llego a mi casa, ahí hay
hay otros 2 discípulos esperándome, ¿saben? Tengo otro negocio que atender. Y ellas sí no entienden. Pero es que ellas tampoco tienen culpa de haber venido a este mundo. Es mi responsabilidad. No, que mamá se haga cargo. ¿Y para qué voy a ser padre? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el encanto de ser padre? ¿Cuál es el beneficio de ser padre? Si para lo que se hace falta no quiero estar. Entonces, usted tiene que ser promotor número 1 de la adoración en su casa, porque usted es el líder. Además, cuando usted es el padre que promueve la oración, la lectura de la Biblia, la búsqueda del Señor, sus hijos varones van a convertirse en esos líderes también el día de mañana cuando tengan sus hogares. Sus hijas hembras van a querer casarse con hombres que también busquen al Señor y tengan el mismo celo. Y yo me pregunto, ¿no quiere usted eso para sus hijos? ¿No quiere usted que sus hijos tengan hogares exitosos, hogares fundados en Cristo, hogares estables, hogares felices? ¿Quién no quiere eso para sus hijos? Pero eso no se hace solo. Eso no es magia, eso no es instantáneo, eso no es automático, eso requiere esfuerzo, eso requiere sacrificio. Eso requiere que tú y yo como hombres y como padres asumamos la responsabilidad que Dios nos está dando. Porque pensamos que la enseñanza es una tarea relegada para la mamá en el hogar. Pero esa tarea también es nuestra, como hombres. Ser un líder espiritual implica que usted se preocupe por la espiritualidad de su familia. Hay que preocuparse por la espiritualidad de nuestros hijos. Hay que preocuparse por la espiritualidad de nuestra esposa. No debiera ser al revés. O sea, no debiera ser que la esposa se preocupe por nuestra espiritualidad, aunque eso también le toca, porque no somos infalibles. Pero el líder, el hombre, tiene que preocuparse por la espiritualidad de su familia. Que los hijos lean la Biblia, que los hijos busquen al Señor. Job es descrito como un hombre que se preocupaba por la espiritualidad de su familia. Fíjese que Job se preguntaba, ¿habrán pecado ellos contra Dios? Estos hijos eran gente grande, déjeme decirle. ¿Sabe por qué creemos que eran personas adultas ya estos hijos? Porque la Biblia dice que ellos hacían banquetes en sus casas. O sea, ellos tenían casas. Y aún así, ¿qué hacía Job? Después que se terminaba el fetecún, mandaba a buscarlos a todos ellos, 7 hombres y 3 mujeres. Decía, vamos a buscar al Señor. En una ocasión un hermano de Batabanó me dijo, pastor, ¿usted sabe cuándo dejé de ser padre? Y yo le digo, ¿cuándo? Dice, nunca. No se ha terminado esta tarea. Y tenía hijos grandes. Sí. La espiritualidad usted no la puede dejar de chequear, de velar. Aunque sus hijos sean hombres y mujeres, estás leyendo la Biblia, estás orando, estás buscando del Señor. No dé por sentado que la madurez va a crear en ellos tal responsabilidad que no van a necesitar seguir dando cuentas de su relación con Dios. Somos responsables de esto. Un padre conforme al corazón de Dios se preocupa porque sus hijos sean personas que busquen al Señor, aunque sean adultos. Un padre que es un líder espiritual es alguien que intercede por su familia. Dice que Job ofrecía sacrificios por todos ellos y hacía así todos los días. Mire, orar por nuestros hijos es una tarea vital. Usted no sabe, no se imagina bajo el ataque y el asedio que nuestros hijos se encuentran. Nosotros los encomendamos a la escuela y usted no sabe lo que hay en la escuela. O no se imagina lo que hay en la escuela. Y lo que recibe por la tarde, tiene que empezar, mire, a desintoxicarlo.
Pregunte. Que muchas veces no nos tomamos el trabajo. ¿Y cómo te fue en la escuela? ¿Y qué hiciste? Pregunte. Y un día de buenas a primeras jugando, se le va una palabra que nunca usted ha dicho en su casa, ni jugando. Y usted dice, ¿y dónde lo aprendió? O empieza a escuchar una música que en su casa nunca se ha escuchado y usted pregunta, ¿y dónde la escuchó? Hermano, la influencia del mundo sobre nuestros hijos es fuerte. Y esa batalla hay que ganarla, mire, orando. Porque el diablo quiere la vida de tus hijos. El diablo sabe que tú no vas a ser feliz, ni vas a tener paz teniendo control de la vida de tus hijos. El diablo te va a amargar y te va a echar a perder la vida cristiana si destruye la vida de tus hijos. Y yo quiero preguntarte, ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres que tus hijos se pierdan? ¿Tú quieres que tus hijos se vayan para el mundo? ¿Tú quieres que copien actitudes mundanas que destruyan su vida? Nadie quiere eso. Todos queremos una familia feliz. Pero el secreto de tener una familia feliz, ¿sabe cuál es? Tener una familia que adora a Dios. Y para tener una familia que adora a Dios, papá, que estás aquí en esta mañana, tú tienes que ser el líder espiritual de tu casa. No dejes esa responsabilidad sobre los hombros de tu esposa, porque no es su tarea, es la tuya. Tú eres el hombre. Tú eres el cabeza de familia. Tú tienes que interceder por tu familia, por tus hijos, por tu hogar, para que ellos conozcan al Señor, para que ellos se entreguen a Cristo, para que ellos sean hombres y mujeres de Dios que amen al Señor con todo su corazón. Para que se casen con personas de bien, personas cristianas que también aman al Señor, para que puedan tener hogares sólidos en la palabra de Dios. Esta tarea de ser padre no se termina nunca. Mi esposa y yo hemos tenido la experiencia de que cuando hemos dejado de orar por nuestras hijas, empezamos a ver cosas raras. Y nos miramos y decimos, tú sabes, ¿no? Hay que orar. Y cuando retomamos la oración, la marea baja. Las situaciones se aplacan. Y es un misterio. Porque tú no te puedes explicar, humanamente hablando, por qué sucede. Pero nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que hay un componente espiritual del cual no podemos escapar. Porque mi esposa y yo hemos decidido servir al Señor. Nuestra vida es para Dios. ¿Y creen que el diablo quiere que sirvamos a Dios con tranquilidad? ¿Ustedes creen que el enemigo quiere que nosotros hagamos nuestra labor con paz? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Quiere que se la diga? Nuestros hijos. A nosotros nos pueden atacar, nos pueden tocar, pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero que nos toquen un hijo para que tú veas. Hay que orar, hermano. Porque en último lugar usted va a ser alguien conforme al corazón de Dios siendo algo, o sea, imitar a Dios siendo alguien conforme a su corazón. Dice el verso 8 del capítulo 1 de Job, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo leo eso y yo digo, ¿qué clase de opinión tenía Dios de Job? Tremenda aprobación. ¿A usted se le ocurriría hablar mal de sus hijos delante de otra persona? No, ¿verdad? Porque usted es padre. Mire lo que dice el verso 6, que son 2 versos antes del 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y si Dios tiene hijos, ¿qué cosa es? Es padre.
Y entre ellos vino un personaje llamado Satanás. Siempre me queda la duda si Satanás está en ese texto entre el grupo de los hijos de Dios, el hijo de Dios descarriado, o se coló, se metió en el grupo sin ser parte del grupo. Nunca me queda claro en ese texto. Lo que sí me queda claro es que cuando él se presenta, Dios le dice, ¿de dónde tú vienes? Él le dice, yo vengo de andar en el mundo, de hacer lo que me da la gana, yo soy el dueño del mundo. Y entonces Dios habla de Job como si fuese la joya. Como ese hijo del cual todos nos sentimos orgullosos, ¿no? Como ese hijo del cual tenemos admiración y decimos, no, pero fulanito. Y Dios dice, pero mira Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dime si tú puedes hacer lo que tú quieras. Qué bueno es tener la aprobación de Dios. Qué bueno es que cuando tú y yo hagamos la tarea de ser padres, no nos preocupe ser padres como lo fueron nuestros padres. No nos preocupe copiar el modelo de padre que estamos viendo en la calle, porque muchas veces nos acomplejamos pensando que no estamos imponiendo autoridad en el hogar. Pero en realidad lo que nos está pasando es que estamos mirando cómo otra gente está criando a sus hijos y no nos estamos deteniendo a pensar y a meditar si el modelo o la metodología que ellos están empleando para educar a sus hijos es la correcta. A ti y a mí lo que nos tiene que preocupar no es lo que la gente piense de cómo estamos criando a nuestros hijos, sino lo que Dios está pensando de cómo los estamos educando. Tú y yo tenemos que estar pensando en la aprobación de Dios. Tú y yo tenemos que estar pensando en gozar el favor de Dios si queremos ser conforme a su corazón. Y volviendo al capítulo 29 precisamente de Job, dice ahí la palabra del Señor en los versículos del 1 al 6. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job está describiendo que él gozaba el favor de Dios. Claro, Job tiene un concepto que no es correcto. Job piensa que gozar del favor de Dios solamente es cuando todo está bien. Por eso estar en la situación que él está de tanta desgracia y tanta desdicha lo tiene confundido. Y le hace cuestionarse, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado conmigo? Pero lo cierto es esto. Una persona que es conforme al corazón de Dios goza del favor de Dios. Y gozar del favor de Dios es ver cómo la mano de Dios nos ayuda en nuestra tarea a ser padres. Porque humanamente hablando, no hay economía que nos permita sostener nuestros hogares. Humanamente hablando, no hay forma sencilla de sostenernos en estos momentos. Pero si Dios está con nosotros en nuestra labor de ser buenos padres, yo quiero decirte que tú no estás solo. Yo quiero decirte que tú tienes todos los recursos que necesitas para llevar adelante a tu familia. Y que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque Dios te ama. Porque un hombre conforme al corazón de Dios primero piensa en Dios y Dios piensa en él. Un hombre conforme al corazón de Dios es un testimonio donde quiera que se para. Ese mismo capítulo 29, a partir del versículo 7 al 11 dice, cuando yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado
y los ojos que me veían me daban testimonio. Y dicen los versos del 21 al 25, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Cuando un hombre se ha propuesto buscar a Dios, cuando un hombre se ha propuesto ser alguien conforme al corazón de Dios, la sociedad lo respeta. Ese temor que andan buscando por allí los guapos y los violentos de este barrio y de esta sociedad, que tanto anhelan, el Señor se lo da al hombre que deposita todo su temor en Él. No necesitamos infundir terror, porque el temor de Dios está con nosotros. No necesitamos intimidar a la gente para que nos respeten como hombres, porque cuando un hombre teme a Dios y quiere ser conforme a su corazón, Dios hace que la gente lo respete. Pero es un reto grande. No es lo que vemos. ¿Cuántos hombres hoy tú ves a tu alrededor que están dispuestos a vivir conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos padres hoy tú estás viendo a tu alrededor que se están tomando en serio la tarea de la paternidad? Ayer antier, tuvimos el desafortunado suceso de que nuestra hija más pequeña se estuvo sintiendo mal desde el mediodía. Tuvo como 3 o 4 vómitos, no comió nada. Y estábamos muy preocupados porque ella no es de sentirse así. Y el sábado amanecimos y tuvimos que ir al hospital a hacerle algunos análisis, que la viera algún médico. Ya ella estaba un poquito mejor de ánimo ese sábado cuando nos despertamos, pero pasamos una noche de viernes para sábado muy difícil. Y allí en el cuerpo de guardia, mientras nosotros esperábamos que la doctora nos viniese a atender, entró una pareja joven con una niña pequeña. Posiblemente la niña tendría la misma edad de alguna de las nuestras. La madre entró desesperada buscando la consulta y la doctora que la atendiese. Pero el hombre que la venía acompañando vino y se sentó en el asiento y sacó su teléfono y se puso a mirar el teléfono. Y la madre preguntando dónde había un médico, quién la podía atender. Y aquel hombre pasando el teléfono. Yo pensé que era el chofer que la había traído, pero en realidad era el padre de la niña. Entonces, mi esposo y yo miramos aquello y aquello nos impactó. Porque ¿cómo tú te vas a enajenar así de una situación tan seria? Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. Ese es el mundo en el que tú y yo, hombre cristiano, hombre que teme a Dios, no podemos caer. Ser padre es una bendición, porque ser padre es imitar a Dios en algo tan precioso. Dios no se hace llamar madre, Dios se hace llamar Padre. Y todos los que nos hacemos llamar Padre, estamos siendo invitados a imitar a Dios como lo que es, como un Padre. Por eso necesitamos ser padres conforme al corazón de Dios. Y para que tú puedas ser un padre conforme al corazón de Dios, tu corazón primero tiene que ser de Dios. Tu corazón tiene que estar rendido a Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿puede que haya algún padre que le esté siendo difícil hacer su papel? Pero porque ha vivido su vida lejos de Dios, porque le ha dado la espalda a Dios, porque ha hecho las cosas mal, quizás ignorando
quiero decirte, todavía hay oportunidad de que Dios te permita ser la clase de padre que tus hijos necesitan que tú seas. Pero tienes que rendirte a Dios. Tienes que entregar tu corazón al Señor. Puede que incluso haya alguna hermana en esta mañana que también haya meditado en este mensaje y Dios haya tocado su corazón. Puede que incluso haya algún joven que todavía no sabe lo que es ser padre, ni siquiera lo que es estar casado, pero quiere que Dios lo prepare precisamente para ese momento, porque hasta este punto, hasta este día ha vivido su vida a su manera. Mi invitación es para ti, joven que aún no sabes lo que es la familia y estás lejos de Dios. Padres que están lejos de Dios y están luchando con llevar a su familia adelante. Cristo te invita a rehacer tu vida. Cristo quiere restaurar tu vida y quiere hacerte de nuevo. Si ese es tu deseo, quiero que des testimonio de entregar tu vida a Jesucristo, simplemente levantando tu mano para poder orar por ti. Dios te bendiga. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere restaurarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga también allá arriba. Dios le bendiga. Dios te está llamando a cumplir tu papel, tu rol. ¿Quieres que te diga algo? Yo no lo puedo hacer solo. Yo cometo muchas veces errores en mi tarea como padre. Pero voy a Dios. Le pido que me ayude. Le pido que me dé sabiduría cada día. Le digo que me permita ser la clase de padre que mis hijas necesitan que yo sea. Yo quiero que tú cuentes con ese recurso invaluable. Alguien más en esta mañana quiere poner su confianza en Cristo. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra lo que es ser un padre. Quizás no tuvimos el mejor modelo en la vida. Quizás no tuvimos esa figura paterna a nuestro lado. Pero tú permitiste, Señor, que tu Hijo Jesucristo viniese a arreglar lo torcido y perdido por el pecado. Eso es lo que confiesan y declaran las manos que se han levantado en esta mañana. Deseamos que tú cambies sus vidas, que tú les transformes, que tú les ayudes, que tu gracia les inunde y que les permita a ellos cumplir la tarea a la cual tú les has llamado, Señor. Tu sangre preciosa perdone y borre todo pecado en la vida de cada uno de ellos, para que con limpia conciencia puedan venir delante de tu presencia y reconocer su necesidad de ti. Llénales en este momento. Ayúdales a ser la clase de personas que ellos necesitan ser, para que puedan agradarte en todo, para que puedan ser conformes a tu corazón. En tus manos los ponemos, Señor. Gracias por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.